Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Carlo Padial. ¿Qué tal estás, Carlo? ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Eres escritor, guionista, realizador, has dirigido películas y ahora tienes un podcast que me encanta llamado Media Offline, ¿no? Sí. La verdad es que está yendo muy bien. No acabo de entender por qué. O sea, no entiendo por qué funcionan bien las cosas que funcionan y por qué yo normalmente tengo la cabeza puesta en algo. O sea, todas mis energías suelen estar puestas en otra cosa que es la que no está funcionando. Es como una especie de mecanismo raro en el que yo tengo todas mis energías puestas en algo que no parece importarle demasiado a nadie y en paralelo lo que avanza es tu vida y por el camino van como funcionando cosas que no entiendo por qué y que en cierto modo hasta a veces son obstáculos para lo que realmente quiero llevar a cabo, que es algo que no le interesa a nadie, ¿no? No, pero tu podcast, la verdad, con esos monólogos que tienes, con los que arrancas, me parecen brillantes e hilarantes. Me he descubierto de mí mismo riéndome en mitad de la calle mientras te escucho alguno de tus rants sobre cualquier tema que se te ocurra, en el que das ahí a conocer tus neuras, tus obsesiones, tus recuerdos. Y la verdad es que hace muy buena compañía y has tenido también conversaciones muy interesantes. Me gustó mucho la de Javi Giner, la de Joel. Y la verdad es que, ya te digo, es un placer tenerte también como de compañero de podcast. Qué asco esto de compañero de podcast. Ya, bueno, ya te digo, el Media Offline empezó cuando todavía estaba en Playground, cuando todavía estaba de jefe de producción de vídeo, de contenidos, no sé qué hacía varias cosas. Y en el momento en el que empiezan a perder fuerza el vídeo social, más o menos en torno a 2019 más o menos, en el que los medios digitales empiezan a no saber muy bien qué hacer para evitar la sangría y la caída, le estaba pasando a todo el mundo, a Vice, a Playground, donde yo estaba, a Código Nuevo, a todos aquellos que habían puesto, digamos, toda su fuerza editorial y toda su inversión en vídeo social que comunicaban eso a través de Instagram, Twitter y demás, me dijeron, bueno, como los vídeos no están funcionando, eh, ten un podcast también. Y volquémonos al podcast, ¿no? Y yo lo inicié con muy poca convicción. Nunca me ha interesado especialmente la radio. Cuando he ido a la radio, siempre ha ido mal. Siempre hay esta cosa como de... O sea, de hecho, yo hice radio, he hecho radio en Cataluña Radio y lo dejé. Lo dejé yo voluntariamente porque pensé esto es absurdo. Y luego, o sea, no entendía nada. Y también tuve una sección en You No Te Pierdas Nada, el programa aquel de Vodafone y que Sí. presentaba Dani Mateo, que es amigo y con quien tengo buena relación, y nos echaron. Y yo mismo estaba deseando que nos echaran, porque era una absoluta agonía ir cada semana a hacer la sección. Siempre cuando vas a la radio hay toda esta especie como de... Ya he hablado mucho de esto, pero ahí siempre está todos estos protocolos, ¿no? Siempre hay como un técnico muy enfadado que te dice que no estás hablando a la dirección, a la distancia adecuada, siempre hay mal ambiente, a veces te conectan como con gente a la que no estás viendo, te dicen, habla más alto, no, cuidado, más distancia, menos distancia, y no, hablas muy bajo, hablas muy alto. Sí, y el tono siempre es terrible, siempre están como muy eufóricos, de buena mañana, no te escucha nadie nunca, con lo que están siempre muy nerviosos, están siempre atentos al control, o todo les parece largo, empiezas a desarrollar algo y ya están muy impacientes, como cállate, cállate. Con lo que no tenían el más mínimo deseo de saber nada de ese mundo. Y soy un gran oyente de podcasts, sobre todo norteamericanos. Debo decir que vivo como una especie de exilio raro. Vivo como, a mí me gusta pensar que vivo en Canadá y en Estados Unidos, pero sin la necesidad de estar allí. Es una cosa, una fantasía rara. Entonces, todo lo que consumo es norteamericano.
vives virtualmente en Estados Unidos, dices, Yo no ¿no? consumo nada de aquí. Pues he hecho un exilio raro, un exilio sin comunicárselo a nadie, sin Mm. irte, ¿no? Entonces yo estoy aquí, estoy en Barcelona, pero en realidad vivo como entre Los Ángeles, Nueva York, conozco muy bien los clubes de comedia de allí, pero no tengo el más mínimo deseo de ir también, hay que decir. Sí, sí, es una forma de vida como otra cualquiera. Sí, claro, soy hijo único, no tengo hermanos y, y entonces tengo la sensación de haber vivido, yo qué sé, los primeros 18, 19 años de mi vida eran completamente muy aislado en general y, y muy, muy blindado al exterior, también por el núcleo familiar tan peculiar, ¿no? Mi padre era una persona muy paranoica, trabajó en un banco muchos años y todo su tiempo libre era muy, muy fiestero y muy excesivo y tenía una relación complicada con el exterior. Mi padre, yo creo que la trasladó al núcleo familiar y mi madre era una mujer muy histérica, muy miedosa, tenía pánico a que a mí me pasara cualquier cosa. Tenían la idea como de que yo era una especie como de bien preciado que había que mantener al margen del mundo. No tengo recuerdo de ir nunca a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, de niño. No tengo demasiados recuerdos de estar en el parque. Y entonces supongo que ahí es donde aparece todo lo que puedes escuchar en Media Offline. Esa persona como que no tiene ningún Sí. problema en estar sola y en hablar sola, porque es lo que ha hecho durante una buena parte importante de su vida. Que eso es increíble, ¿eh? Yo te quiero decir que poder aguantar como haces una hora sin cortes, apenas, hablando, enlazando temas, eso es, me refiero, los que lo hacemos un poco, es la dificultad, un poco, hablando al aire, un poco. No me cuesta Mm. mucho. Es una cosa como que he descubierto haciendo media offline, que tiene toda la lógica del mundo por todo lo que te estoy contando de persona, eso, pues un poco aislada. O sea, digamos como que el hilo de pensamiento que registras en media offline es el que supongo que tiene todo el mundo y al que yo quizá tengo más acceso por haber estado muy solo, es decir, y por haber volcado toda mi vida a una mezcla muy rara de humor, desesperación, sensación Sí, de pero es que alienación. tiene mucho, mucho humor, tiene, efectivamente. Yo, cuando hablas de una visita al MediaMarkt, pues ya solo con eso tienes 20 minutos hilarantes, descacharrantes, de por qué MediaMarkt funciona como funciona, ¿no? Que te miran raro. Esas cosas son brillantes, sí, sí. Observaciones de la vida cotidiana. Qué bueno. Y yo también te quería preguntar por una cosa que te he visto también de manera recurrente en lo que escribes, en lo que hablas, en los vídeos que has hecho, que es el concepto de... yo te voy a lanzar varios conceptos que me gustan de lo que tú has escrito y desarrollado, pero hay uno que está presente de alguna manera, que es rendirse, ¿no? No rendirse está bien, ¿no? Te hace conseguir objetivos, no detenerte ante el primer escollo o inconveniente, es un valor noble, creo que pues te inculcan el de la perseverancia, pero también, ¿no te parece que hay muchos problemas hoy en día precisamente por un exceso de esto? Que hay que saber dejarlo ir, ¿no? Hay que saber despedirse, hay que saber marcharse, decir, ya está, ¿no? Dar un poco tu brazo a torcer, no ganar la Sí, última sí, sí. disputa y pensar más allá y rendirse, ¿no? Y alguna vez te he escuchado eso y me gusta cómo lo enfocas muchas veces. Sí, bueno, forma parte todo de ese humorismo o de esa manera de atacar el mundo desde el aislamiento, el pánico y mirar al exterior con un cierto pasmo, incomprensión de Yo en general no entiendo nada de lo que hace nadie y eso es un problema. O sea, entiendo a algunas personas a las personas, a las pocas personas a las que entiendo, suelo desarrollar un vínculo a veces excesivo como por compensación, ¿no? Por compensación de lo otro, ¿no? Al resto de gente, a la mayoría de gente no la entiendo. Por eso no puedo tener conversaciones triviales, no tengo la típica conversación, lo que llaman los americanos el small talk, ¿no? En mí no hay small talk posible, ni con Mm. los vecinos, ni con los padres del colegio de mis hijos, porque no hay elemento de compartido, es decir, no entiendo nada de lo que cuentan, no entiendo cómo van vestidos, no entiendo a qué dedican su tiempo, no entiendo por qué hacen las cosas que hacen. Entonces, muchas de esas fórmulas raras que lanzo en Media Offline, muchos de esos como consejos, a veces adopto esta especie de voz rara, como
casi como de profesor de meditación que ha enloquecido, ha tenido un brote psicótico, tienen que ver como con la voluntad un tanto naif, sí, pero divertida, de generar una cierta catarsis en toda esa gente a la que no conozco, que es algo que yo creo que he hecho con casi todo lo que hago. Es decir, yo creo que casi todos los libros, muchos de los vídeos, no sé si tanto las películas, pero eh, tienen algo como de elemento catártico, de elemento despertador, por decirlo de algún modo. Y Media Offline también lo tiene, es decir, tengo la esperanza muy ingenua de que si escuchas o si ves algo de lo que he hecho, de algún modo te genere como una especie de eso, de catarsis, ¿no? Que te haga como replantearte. Y entonces esas ideas como muy subversivas, como la idea de, por mucha meditación que hagas, por mucho tiempo que te dediques a ti, por mucho, sigues siendo una persona horrible que destruye todo a su alrededor, ¿no? El lanzar, por ejemplo, esa fórmula o el invitar a la gente a rendirse, o el comunicarle a todo el mundo que tarde o temprano no falta demasiado para que todos seamos repartidores de globo, es una forma de generar como un shock, atreverte a pensar de esa forma, ¿no? O decir como, me parece increíble que no haya más gente desnuda por la calle con un palo y embadurnada en sangre, visto cómo están las cosas. Es esperar como que quien recibe todas esa especie de impactos, al salir a la calle se plantee las cosas de otra manera, ¿no? Y, y supongo que lo hago porque, más allá de conflictos neuróticos, tiene que ver con que el arte que a mí me ha interesado, en cualquiera de sus formas o expresiones, tiene ese elemento despertador del que hablaba Deleuze, por ejemplo, en Crítico y Clínico, ¿no? Eh, el arte potente es un arte que te despierta. Y es decir, Richard Pryor, por ejemplo, el monologuista que a mí me Sí, entusiasma, que se quemó vivo, casi. se quemó vivo, sí, y tuvo una vida muy, muy complicada, ¿no? O yo qué sé qué decirte, o Bergman, ¿no? El cine de Bergman, o sea humorístico, ¿no? Todo el arte que me ha movido más o que me ha llevado a querer yo hacer algo tiene ese elemento catártico, tiene ese elemento como de, o sea, nunca había pensado, no me había atrevido a pensar así, o no había visto las cosas de esa manera, ¿no? Cuando tú ves una película como Sonata de Otoño de Bergman, por ejemplo, es un absoluto despertador, ¿no? O Infiel, aquella para la que hizo el guión que dirigió Lee Bullman. Yo recuerdo ir a ver esa película con 20 años quizá, y la fui a ver con una pareja y la peli era tan dura que la pareja se separó al salir del cine. Y fue fantástico. Y pensé, esto es maravilloso. O sea, que el arte pueda conseguir esto. O sea, no tuvieron casi ni que hablar. Salieron del cine y ya pensé, estos ya no son pareja. Y efectivamente se separaron al cabo de unos días. Ese es el arte que me gusta a mí, ¿no? Y eso es lo que intento un poco con los libros, con Media Offline, con mis películas. Sí. Y luego hay otros conceptos que me gustan. Por ejemplo, también habéis hablado, que es una idea, una teoría que te apropiaste de un amigo, por así decir, ¿no? Pero que me gustó mucho, que es la del basiqueo, ¿no? El basiqueo, exactamente cómo lo definirías y por qué está tan presente hoy en día. Bueno, el basiqueo es una teoría que me lanzó de forma casual un amigo, un realizador de videoclips y de publicidad, que es un tío brillantísimo, divertidísimo, que se llama León Santana. León Santana ha sido el director de muchos videoclips para Kinder Malo, para Pin Flaco, para Javier Amena. Y es un tío muy brillante que yo lo he tenido en mis equipos. Lo fiché cuando yo dirigía el vídeo para el Grupo Z. Lo tuve muchos años en mi equipo. Es un chico bastante más joven que yo. Y lo he tenido también cuando volví a Playground. También hice muchísimos trabajos en vídeo con él. Y es una persona que me encanta su visión del mundo. Él viene de la cultura trap, él va vestido como si fuera un trapero, vive en un mundo que no puede ser más lejano a mí. Y entonces, como yo vivo muy aislado y en general un poco desinteresado de lo que pueda sucederle a alguien de 20 o 25 años, me viene muy bien tener a gente como León Santana, que me va trayendo lo que él cree que pasa y me da igual si pasa o no pasa. Y entonces tiene muchas teorías muy buenas y me las suele enviar por WhatsApp o en conversaciones casuales cuando estamos hablando a lo mejor de un disco o lo que sea. Y en una de esas conversaciones que teníamos por WhatsApp hace unos meses, él de golpe, no sé qué le expliqué y me dijo, bueno,
ya sabemos que en España gusta mucho el basiqueo. Y entonces, claro, automáticamente le envié una nota de voz en plan, para. Desarrolla. Sí. Exacto, desarrolla lo que es esto del basiqueo. Y entonces me envió un audio genial explicándome, desarrollándome qué era para él el basiqueo, ¿no? Y para él el basiqueo, pues es esto, o sea, básicamente es que el basiqueo ya lo puedes ver, o sea, el basiqueo es lo que contaba en Media Offline, el basiqueo es que Joaquín, el jugador del Betis, sea, o exjugador del Betis, sea el humorista favorito del país, ¿no? O que sea lo que entendemos por un intelectual, o que nos tomemos en serio o esto es así, o sea, quiero decir, esto es el basiqueo, lo siento, o que sea la portavoz de toda una generación, ¿no? O sea, eso para mí es el basiqueo. Y está muy a la orden del día, está todo el rato ahí. Es decir, todos hemos comprado el basiqueo casi como forma de poder estar en el país, ¿no? Y todos transigimos con el basiqueo. Y casi no hay película más o menos comercial que no esté cortada o programa o tal que no transija con el basiqueo porque se entiende que no hay nada más, ¿no? Y entonces como teoría unificadora para entender el país y todas las perplejidades que te genera, eso que sucede, que estás viendo algo y dices, hostia, pero ¿esto por qué es? Esto no puede ser, hombre. O sea, ¿por qué hace tantas películas? El basiqueo. Ahí tienes tu respuesta. Sí, incluso es muy fascinante a veces cómo hay personas que empezaron más en el underground o más en fuera de foco, por así decir, y van poco a poco yendo hacia el basiqueo absoluto, ¿no? O sea, como esa transición también me parece muy fascinante, como es como Total. casi una meta o un fin o casi una corriente que te tiene que llevar y te tiene que poner ahí, ¿no? Eso es muy, muy llamativo. Yo tengo la sensación, y también he hablado de esto mucho en Media Offline, que hay dos tipos de personas que se sumergen en el basiqueo. Eh, Unas son personas que son básicas y entonces ese es su modelo, esa es su forma de salir al exterior. Y luego hay un montón de gente brillantísima, entre ellas algunas probablemente de las que he enumerado, que entienden que solo se van a poder ganar la vida ahí fuera sin, Sí. si no ejercen solo se van a poder ganar la vida si ejercen el basiqueo, ¿no? Y entonces yo incluso he visto amigos cercanos entender que tenían que derivar hacia el basiqueo, es decir, que su discurso, ya fuera escribiendo artículos o con sus tweets o con sus colaboraciones en radio, se han tenido que ir aproximando, escorando hacia el basiqueo, porque si no, la alternativa al basiqueo en España es el ninguneo, ¿no? Es que no te hagan el más mínimo caso, ¿no? Es decir, y entonces, claro, es un viaje curioso, ¿no? Y es un viaje que hay gente a la que le cuesta más y hay gente a la que le cuesta menos, ¿no? Pero a mí me genera mucha perplejidad, ¿no? El por qué todo tiene que pasar por ese filtro de basiqueo. Yo mismo que hago películas y series y hago tanto ficción como documental y demás, uno ve en las reuniones el cómo se moldea ese basiqueo, es decir, y cómo se le pegan palizas bastante brutales a ideas que potencialmente podrían ser muy brillantes hasta alisarlas y dejarlas en ese nivel de basiqueo, porque se entiende que el país no te va a aceptar mucho más y está como muy asimilado. Pero yo frente a eso me rebelo. Es decir, yo creo que no hay que tomar a la gente por idiota y que no hay que sucumbir al basiqueo. O sea, que lo que no puede ser es eso que sucede cuando vas a la mayoría de productoras de España, que es que te están intentando aleccionar y hacer comulgar con el basiqueo, pero la persona tiene detrás los DVDs de Larry David, de The Wire, y cuando se va a su casa se pone la tercera temporada de Twin Peaks o How to with John Wilson, ¿no? Y la misma persona te dice como, no, no, es que Sí. una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que yo sé que tenemos que hacer, ¿no? Ese escollo, esa especie como de disonancia rara, creo que es terrible. Y yo me rebelo frente a eso. O sea, no. O sea, yo intento no tomar a nadie por idiota. Es decir, no sabes la cantidad de gente como gente de medios y demás, que me dice, hostia, Media Offline es increíble, pero hazlo más corto, hazlo, o lo llevo siempre con mi novia y me dice como, hostia, qué largo esto, o qué ideas más, o combina cosas divertidísimas con cosas demasiado no sé qué, ¿no? O parece que no sé, habla de psicoanálisis o habla de. Es como, bueno, pues no lo escuches, yo qué sé. Entonces, la gente que a mí me gusta no me he tomado nunca por idiota y no siempre entiendo lo que me dicen. Yo hay montones de libros
que no los entiendo, no entiendo la mitad de cosas, pero las 10 cosas que entiendo ya me van bien. Entonces ya me buscaré la vida Mm. yo, ¿no? Y creo que hay un grave problema en el país con esa condescendencia, con ese infantilizar a la sociedad, ¿no? Y en nombre del basiqueo, ¿no? Y por eso tenemos a veces un cine y unos libros mainstream y unos medios de comunicación demasiado anclados en el basiqueo. Frente a eso es donde aparece, creo, la fortaleza del podcast y donde aparece ese adentrarse en el bosque oscuro, ¿no? Que decía uno de los invitados que tuve en Media Offline, Tony Blanco, que es que cada uno no nos pleguemos a eso, no aceptemos eso y encontremos a gente que no nos trate por idiotas, ¿no? Y si eso supone generar una comunidad más pequeña, bienvenida sea. Pero lo otro no es una opción. Desde luego para mí no lo es. Mm. Sí, hay muchos temas ahí interesantes. Uno es, por ejemplo, también que es el ejemplo que tú dices de el productor que tiene detrás o el que trabaja en algo de cine que tiene detrás How to Be with John Wilson, no sé qué, Larry David, y que luego quiere hacer otra cosa muy plana. Es lo mismo que pues lo de estos gurús de Silicon Valley que han fabricado todo este entramado de algoritmos y pantallas y demás, pero a sus hijos no usan pantallas, no pueden usarlo, ¿no? O Beckham, que hace un anuncio para AliExpress, para el Mundial, cobrando una pasta, y luego él te vende esa imagen idílica en su casa con gallinas, en el campo, descansando y todo esto, ¿no? Pero hace poco, un poco por la muerte de David Lynch, que también la has mencionado por lo de Twin Peaks, había una especie de pequeño debate que me pareció muy interesante, que alguien decía que ahora en Estados Unidos, decía alguien, ahora mismo hay mucha gente trabajando a destajo en la industria del entretenimiento para asegurarnos de que nunca volvamos a ver a una especie de nuevo David Lynch y no podemos permitir que esos ganen, ¿no? Y decía otro, un tipo que escribe libros que me han gustado bastante, que vive en Japón, decía, estoy de acuerdo, pero también hay una especie que ahora que se podría traducir como el basiqueo, que hemos devaluado cualquier tipo de invención cultural y porque hemos considerado que todo es snob y que cualquier cosa un poco elevada y hemos subido a un pedestal el basiqueo, ¿no? Porque de repente, pues estos movimientos pendulazos que hay en el mundo, ¿no? En España también. Sí, bueno, para mí hay varios temas ahí muy potentes que lanzas. A mí se me ocurren dos cosas. Creo que lo que estás viviendo en los últimos años es la absoluta redefinición de la relación que tenemos con la cultura y con el arte. Y la idea tradicional del artista se le ha pegado una paliza increíble y está mal vista. Es decir, ahora que si alguien te llama artista, te lo llama como, pues eso, como cuando en el instituto te llamaban Einstein, ¿no? Que era divertido, ¿no? Que te decían como, muy bien, Einstein. Y era como, bueno, o sea, ser Einstein debería ser bueno, ¿no? O sea, como, pero eso pasaba, ¿no? Yo en el instituto a veces pasaba, me decían, perfecto, Einstein. Y, o sea, cuando Einstein se ha convertido en algo malo, ¿no? O sea, como, joder, no, debería ser bueno, ¿no? Pero me lo estás arrojando aquí como si fuera una mierda, ¿no? Y del mismo modo, la gente te empieza, cuando ve que asoma, o sea, no hay nada más común que hablar con amigos artistas que se jactan de no ser artistas. Es algo que yo cada vez encuentro más. Gente que te dice como, no, o sea, a mí déjame, yo nada de arte, ¿no? O sea, como yo estoy en el mercado, por decirlo de algún modo, te vienen a Mm. decir. Y esa es la cuestión, esa es la clave. O sea, el híbrido de pasarlo todo por el filtro del mercado, de volvernos tan increíblemente agresivos, con la idea de que o estás dentro del mercado o no existes, la idea de convertirlo todo en estadísticas, en polarizar en unos y ceros, estás dentro o estás fuera, en medir a las creatividades por comunidades, por números, eso ha hecho en un tiempo récord, pero yo diría que no es ni en 10 años, yo diría que es en menos de 10 años, ha redefinido, sin que nos demos cuenta, la misma idea que tenemos, la misma relación que tenemos con la creatividad. Y es algo muy bestia, muy grave. Yo tengo la esperanza de que es una cosa que funciona por ciclos y que creo que es una cosa tan repugnante que la gente simplemente Sí. se va a hartar. Y tengo la sensación de que la gente empieza a hartarse. Sin ir más lejos, la reacción tan bonita, que es verdad que
dentro de comunidades acotadas, pero que ha habido en relación a la muerte de Lynch a mí me da muchas esperanzas. Pero sí que creo que lo que has vivido estos últimos años es una especie de vergüenza de ser alguien creativo eh, al margen del mercado, porque son los creativos al margen del mercado los que siempre han nutrido el mainstream. Y ese es uno de los motivos por los que eh, tu, tu aparador principal, llámale Netflix, llámale Google, llámale lo que quieras, llámale el cine más comercial, llámale la literatura más comercial, es tan poco interesante hoy, porque no tiene unos márgenes de los que nutrirse, porque os los habéis cargado entre todos con vuestro discurso tan abrasivo, tan destructivo. Es decir, Eraserhead, Cabeza Borradora, la primera Mm. película de Lynch, le permite hacer Terciopelo Azul, pero también permite que Terciopelo Azul, que ya de por sí es una película que no le va a gustar a todo el mundo, nutra todos los thrillers que se van a hacer los próximos 20, 30 años. Si tú cortas eso, que es lo que está pasando ahora, es decir, si tú ahora cada vez que te sientas a hablar con un productor, te corta cualquier cosa que no entre de la manera más radical en sus algoritmos, ¿de qué se están nutriendo tus algoritmos? O sea, de qué ideas vamos a sacar. Es decir, por eso es tan importante que exista un cine independiente, por eso es tan importante que existan canales. Cuando yo empezaba a hacer vídeos más para Playground y demás, era un momento, por ejemplo, creativamente muy interesante. Hubo un periodo muy experimental Mm. en el primer YouTube, en los primeros vídeos de Facebook, donde estaba Adult Swim, donde estaba Super Deluxe, donde estaba Funny or Die, donde estaba el primer BuzzFeed, tenía un componente experimental muy interesante sobre el potencial del reportaje, de los nuevos formatos. Seguimos viviendo de ese momento experimental. Yo todo lo que veo que se hace en talk shows, todo lo que veo que encuentras en Netflix, sigue viviendo de aquello, de aquel momento experimental, al que luego le pasaron un rodillo. Entonces, ¿de qué estamos viviendo ahora? Entonces, es decir, tú tienes que permitir que existan esos pequeños módulos de experimentación y no arrinconarlos para tener un mainstream que siempre va a copiar de Mm. eso. Y ahora cada vez Sí. lo tienes menos y está peor visto. La gente, si tú ve que haces algo. O sea, yo he llegado al caso de estar promocionando una película de las mías, de las más raras, pongamos, no sé si era algo muy gordo. Algo muy gordo. Puede ser algo muy Mm. gordo o puede que fuera mi primera película, Mi Loco Erasmus, y gente de medios indies, de gente de medios supuestamente independientes, que solo escriben sobre cine independiente, casi pidiéndome explicaciones de por qué había hecho esa película, ¿no? Y era como, joder, pues si me lo preguntas tú, vamos, Sí. anda, vamos bien, ¿no? Ese es el ciclo en el que has estado. Hasta la gente que va disfrazada de indie, en el fondo, está totalmente incrustada en el mercado, ya sea en el mercado de festivales, que es otro mercado. Pero ¿qué pasa con la gente que no sabemos qué hacer con ella? Y Media Offline, en concreto, para mí, y lo he pensado mucho, no lo pensé inicialmente, pero me he dado cuenta en los últimos meses o el último medio año, casi se ha convertido en una especie como en uno de los muchos refugios para todas esas creatividades que con mayor o menor éxito, a mí me parece que generan lenguaje, que generan ideas, que generan. Me da igual si los Mm. conoce mucha gente o poca. O sea, puedes tener a Berto, que me parece un tío increíblemente creativo y que lo conoce todo el mundo, pero también puedes tener a, yo qué sé qué decirte, a un artista de los muchos que he traído que quizá no lo conoce tanta gente, ¿no? Y entonces se convierte casi en una foto de agraviados, ¿no? De cómo vas a hacer viable tu creatividad en este momento tan complejo, ¿no? Sí. ¿Y tú no has acabado un poco esquizofrénico con el tema de crear un contenido que te guste y demás, con todo, vivir con todo el tema de las visualizaciones, los algoritmos, las estadísticas, todo eso? O sea, porque, bueno, de hecho creo que un poco tu novela Contenido también es un análisis de toda esta convivencia, ¿no? Entre el contenido creativo y luego esa obsesión por no caer en el ninguneo del que hablabas antes, ¿no? Por no caer porque a veces caes en grietas en las que parece que nadie te va a ver o que no vas a llegar a la gente porque los mecanismos o los circuitos han cambiado un poco, ¿no? Por las redes sociales. Y nunca has caído en esa... o sea, ¿te ha afectado el vivir con esas dos cosas ahí presentes en los medios con los que has colaborado, en todo eso?
Ujú. Bueno, intento encontrar como un cierto equilibrio, es decir, media offline, por ejemplo, es como... A mí me gusta muchísimo el rap, ya lo sabes, y en el Mm, rap había una cosa que ahora se ha perdido un poco porque ha cambiado totalmente el panorama con todo el tema de Spotify bueno, y el modelo de la industria de la música ha cambiado, pero hace solo 15 20 años había una cosa que a mí me parecía súper interesante, por ejemplo, del mundo del rap, que era que los raperos, los artistas tenían sus álbumes, pero también tenían sus mixtapes. Y mm. muchas veces, en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Little Wayne o de John Zack o de otros muchos artistas a los que admiro muchísimo, eran más interesantes las mixtapes, es decir, los discos que no eran discos, sino eran como una serie de tracks que ellos grababan y regalaban a sus fans. Eran mejores las mixtapes que los álbumes a veces tenían algo de sobreproducido o quizá el mejor John Zack lo tuvimos siempre para mí es un genio, lo tuvimos más en las mixtapes que en los álbumes, ¿no? Que donde se le veía quizá más intervenido, más coartado, ¿no? Yo hago algo parecido, llevado por esa fascinación por el rap y por la música negra en general, de la que tomo muchísimas ideas para mi propia práctica artística. Yo hago algo parecido, es decir, Medio Offline sería mi mixtape, la mixtape que te Mm. regalo gratis, nunca te la cobraré. Es totalmente libre, sin cortar, no hay censura, puedo estar 20 minutos, como tú dices, cagándome en la puta madre de Media Market o del Corte Inglés o de Decathlon y ese ejercicio de libertad me entusiasma, el que no le debo nada a nadie y sé que no lo podría hacer en ningún sitio. Si estuviera mañana en cualquier radio o en cualquier sitio o en cualquier sitio de estos un tanto siniestros que acogen a decenas y decenas de podcasts, está todo totalmente intervenido, ¿no? Entonces, yo en Media Offline te doy esa mixtape sin cortar, por decirlo de algún modo, y luego en algunas de, pues eso, las series que hago para plataformas o las películas o algunas de las películas, depende de cuál, pues quizá, o las intervenciones que puedo hacer en televisión ocasionalmente, ahí hay algo más de pacto. Ya sé que ahí no puedo entrar cagándome en la puta madre del IBEX 35, ¿no? Porque ya sé que no volveré y soy consciente de ello, ¿no? O soy consciente de que si hago una serie documental para una plataforma, hay toda una serie de cuestiones que voy a tener que tener en consideración. Pero claro, tengo que encontrar el equilibrio, ¿no? Desgraciadamente esto no es Estados Unidos, donde yo vivo mentalmente en ese exilio virtual y el mercado no es lo suficientemente grande como para no comprometerte, ¿sabes? Como para no hacer el más Sí. mínima concesión, ¿no? Eh, el equivalente de un podcast como Media Offline a mí me permitiría hacer solo Media Offline. Media Offline va súper bien, pero España al final es un país pequeño. Yo no quiero forzar nada con Media Offline, estoy entusiasmado con la acogida y con todo lo que me ha traído. Y entonces tengo que, pues eso, hacer series, hacer guiones y ahí entiendo que tengo que pactar, ¿no? Aún así, soy una persona que intento no hacer nunca nada que pierda el sentido. Es decir, cuando estoy en una mesa y las cosas se tuercen mucho, de manera natural yo suelo salir expulsado del proyecto porque no se me da bien eh, adentrarme en según qué situaciones en las que directamente ya no entiendo nada. Eso me pasó cuando era jefe de vídeo del Grupo Z, por ejemplo, en el que para poder mantener mi cargo, que era un cargo importante y estaba muy bien pagado, tenía que hacer tantas cosas que no entendía que lo tuve que dejar, porque es que no entendía nada de lo que hacía. Tendrías que haber hecho como George Constanza o Sí, Larry David, que está basado en él, ¿no? Dimitir el viernes y el lunes volver como si tal cosa, ¿no? sí, sí, Sentarte de total. nuevo y hacer como que no ha pasado nada, ¿no? Y volver a tu puesto de trabajo con total naturalidad. Total, total. O sea, una cosa es pactar con el exterior un 20%, un 30% de tu actividad, pero cuando ya era el 80-90, me pareció que por coherencia absoluta y ya casi como por salud mental, tuve que renunciar, que es un tipo de trabajo al que casi nadie renuncia, ¿no? De esos trabajos Ujú. o te echan o te da un brote psicótico o te pillan haciendo un FaceTime con una escort en el lavabo o algo así. Algo tiene que pasar para que salgas de ahí, porque si no, no sales, ¿no? Nadie se va de esos sitios. De hecho, la perplejidad de mis jefes cuando les dije que me iba fue sonada. O sea, lo que ahora tú quieres un poco también y propones ahí con lo que haces es
ese concepto que también me gusta mucho de petarlo para adentro, ¿no? Sí, El éxito centrípeto, podríamos decir, ¿no? Que es sí. petarlo, pero para ti. O sea, un poco... Yo creo que hay un grave, y conecta totalmente con todo lo que estamos hablando, yo creo que hay un gravísimo error en la misma noción de petarlo. O sea, todos estamos, consciente o inconscientemente, deseando petarlo. De hecho, Mm. hasta mi amigo Noel Ceballos, al que seguro que conoces, Sí, vino aquí también. sí, pues tenía una página en Facebook, ¿no? Que se llamaba Petarlo Mal. Eh, Mm. y era muy inteligente, ¿no? Podría ser un grupo hoy de Reddit, ¿no? Un subreddit hoy. Es decir, yo creo que petarlo, para mí casi siempre es petarlo mal. Es decir, si tú entiendes, y eso también conecta con mi libro Contenido, eh, es precisamente todo lo que va mal con el mundo de Sí. hoy en términos culturales tiene que ver con Y esa... es el basiqueo, del fondo también. Claro, porque ¿qué es petarlo? Yo he estado 10 años entre Playground y Z, generando vídeos virales que han tenido decenas El de Quiero ser negro, ¿no? Ese era, fue un éxito brutal, me tal, en acuerdo. España, en Latinoamérica, o sea, en México fue un fenómeno, en Argentina, en Chile, en muchos países. Eh, yo sé perfectamente lo que es petarlo y petarlo de manera muchas veces, no solo con Quiero ser negro, a veces también con vídeos que mucha gente no sabe ni que son míos. Y petarlo es un problema, porque si tú como artista o como creador o como persona que hace, da igual, vídeos, podcasts, libros, tu objetivo es petarlo y tu carrera por definición va a ser corta. Es decir, porque te han puesto en una posición casi como de reality show, casi como del juego del Total. calamar. Es decir, te han puesto ahí para consumirte, eres algo que con fecha de caducidad muy clara. Es decir, ya casi nadie tiene carreras de 15, 20 años. Ves a la gente, la ves durante 3, 4 años, están hasta en la sopa. 3 años más tarde, nadie quiere saber nada de ellos, porque el mismo hecho de petarlos los ha quemado. Mm. Y de hecho hizo un documental que hablaba sobre eso, que se llamaba Vosotros sois mi película, con el youtuber. Con Wismichu, ¿no? Sí, y hablabas mucho de eso de manera más o menos sutil. Es decir, la cosa no va de petarlo. O sea, cuando alguien me dice, hostia, va muy bien media offline, ¿no? ¿Qué? ¿Lo estás petando? Y es como la respuesta tiene que ser, ojalá no, Mm. porque si lo peto hoy, quiere decir que probablemente en 3 años voy a estar medicado en mi casa. Lo que no quiero es petarlo. O sea, lo que quiero es dentro de 10 años seguir haciendo lo mismo que hago. Ese es el éxito. Y a todos los realizadores que he tenido tanto en Playground como en Z, pero sobre todo en Playground, donde la cultura de petarlo estaba a la orden del día y casi era el sentido del mismo medio, les decía, no os obsesionéis con eso. O sea, realmente el truco es que puedas dedicarte a esto 20 años. Y porque lo he vivido permanentemente, estar en reuniones y que reuniones por toda España y que todo el mundo te hablara siempre de los mismos nombres. 2 años más tarde, cuando salía ese mismo nombre en una reunión, te decían, no, no, ni se te ocurra. Esa persona es como de 2018. Y es terrible a quien le pasa eso, porque la gestión de eso psicológicamente es muy jodida luego. Pero te la has buscado tú, te la has buscado tú acelerando tu exposición y tu discurso eh, con el objetivo de petarlo hasta el punto de que te has sobreexpuesto y ahora nadie quiere saber nada de ti 2 años más tarde. Sí, es lo de los juguetes rotos de toda la vida, ¿no? De las estrellas infantiles que de repente ya has perdido esa percepción que tenía el público de ti, que te quería, y sentirlo tiene que ser durísimo eso. Claro, pero ahora todavía entramos más cortos, o sea, ahora todavía es más agresivo. O sea, Mucho más. realmente el juego del calamar es real. O sea, no, o el programa este increíble que hace MrBeast, que es una especie de juego del calamar, una especie de reality show que hacen para Amazon. Eso es el mundo actual. Mete como no sé a cuántos hay ahí, 200 personas, y con la promesa de petarlo, ¿no? De ser el único que puede alcanzar, les hace hacer toda clase de perrerías, ¿no? Y ese es el mundo actual. Y frente a esa cultura de petarlo, yo creo mucho en eso, en tener una carrera larga. Es decir, yo creo que en mi caso, desde 2010, que es cuando sale mi primer libro, Dinero Gratis, y estos últimos 15 años han sido años muy buenos para mí. Me ha pasado de todo, me ha arruinado un par de veces, bueno, me han pasado cosas, es normal, pero en general ha sido un ciclo de éxito muy progresivo y sí, casi siempre ascendente. Es decir, y tengo 4 libros, tengo películas, tengo series documentales, ahora tengo también media offline.
tengo proyectos, tengo películas en el horizonte. Es decir, eso para mí es lo deseable. Lo deseable no es que durante 2 o 3 años estar hasta en la sopa y luego me acabes odiando, porque claro, la sobreexposición va a traer el meter la pata también, va a traer algo va a pasar. El linchamiento está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, estoy viendo también ahora un documental en HBO que va un poco de una historia de estas. No tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, que es de esta fiebre que hay, porque es muy loco esa dinámica de las familias que cuelgan su día a día en YouTube, ¿no? Y se han convertido ya en canales casi como programas de televisión de gente que comparte todo su día a día, limpiando, desde el parto, desde la educación de sus hijos, compartiendo sus cosas más íntimas. Y hay mucha gente muy enganchada a consumir ese contenido, ¿no? Porque le hace de alguna manera sentirse más cercano a ellos y demás. Entonces, una familia muy famosa de estos entró en tal dinámica de crear contenido, de compartir el anuncio del embarazo, de no sé qué, de los niños, que ya llegó un momento en el que adoptaron un niño y todo salió mal, y entonces toda la gente que les quería y demás se volvieron en su contra y fue un linchamiento tremendo, ¿no? Entonces es una historia del éxito este fulgurante, de cómo te contamina y te pervierte el tema de las visitas, el tema de ese amor que sientes en redes pero que no es tal, y cómo te suben, te suben, te suben y tú mismo te caes por no poder mantener ese nivel que tú alabas de compartir, de crear contenido, de sobreexposición y que acaba volviéndote tarumba. Claro, lo quiero ver, lo tengo ahí en la cola de cosas que quiero ver. Es un tema que me interesa y más teniendo hijos. He vivido muy de cerca la versión española de los youtubers infantiles, no solo españoles, también mexicanos y demás. Y es atroz y es aterrador que tus hijos y mis hijos estén viendo eso y que por mucho que lo intentes controlar es difícil de controlar porque está en todas partes. Miquel Tube, las ratitas, no sé qué, bueno, los payasos de la Link House, me los conozco a todos y dan pánico. Dan pánico los valores, dan pánico la carrera desquiciada y medio esquizofrenógena en la que están ellos y en la que están arrastrando a sus hijos. Es un tema interesantísimo. Pero lo más interesante es que en esos casos extremos no nos cuesta nada ver el problema, pero no lo vemos en nosotros. Y es interesante que lo veamos en nosotros, porque no conozco casi a escritor o podcast o director de cine, directora, lo que sea, que no esté un poco en esa misma senda, queriéndolo o sin querer. ¿Y por qué? Porque el mundo te lleva ahí. Es decir, porque cuando tú haces cosas totalmente libres, cuando creas de fuera hacia adentro, como decía mi psicoanalista, el doctor Portuondo, que decía, tú creas las cosas de fuera, o sea, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. No introyectes a la sociedad, sino proyecta lo que sea. Primero encuéntralo, que te va a llevar muchos años, y luego sé capaz como de sácalo fuera. El artista pone su inconsciente en el mundo y sus fantasías y ya veremos qué genera eso, ya veremos qué activa eso. Pero eso no es lo que ves hoy en día. Hoy lo que ves es gente como poseída por el mercado, ¿no? Y por lo que sea que se espere de ellos, ¿no? Y casi todos estamos en esa misma senda. Estés haciendo películas para festivales, estés haciendo libros para anagrama, o todos estamos un poco en la senda de petarlo. Y porque casi no hay otra alternativa, porque cuando pones en circulación una obra liberada de todo eso, Claro. el exterior te rodea. Y lo hacen hasta, como te digo, los medios supuestamente indies, lo hace todo el mundo, hasta tus amigos más cercanos, como te meten el miedo en el cuerpo. Y entonces con la siguiente película ya vienes con la vocación de petarlo. Y ahí te pierdes. Porque como decía uno de los directores que más admiro, Albert Brooks, director de Los Cine América, por ejemplo, Mm. que es un genio, eh, una vez que haces una mierda, siempre harás mierda. Y ve con cuidado, porque no, es un camino que no tiene marcha atrás. O sea, una vez que tú empiezas a decir no pasa nada si lo hago una vez, ahí te quedas. Sí, estoy muy, muy de acuerdo con eso de Albert Brooks. Aquí tenemos, Carlos, una tradición que es el cuestionario Proust para indagar más en la personalidad del invitado. A ti seguro si te da bien alguna de estas ideas, un poco también para indagar dentro de uno. Adelante, adelante. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta?
Bueno, yo soy una persona con dificultad para acceder a la felicidad. No sabría muy bien. Es como algo, como supongo que le pasará a casi todo el mundo, muy escurridizo. Soy antihedonista, soy alguien que le cuesta horrores sumergirse en cualquier cosa que le pueda transportar al hedonismo, e incluso reacio al hedonismo. Por ejemplo, cuando estoy tomando un postre muy bueno en un restaurante, me tengo que obligar a disfrutarlo. O sea, hay como una especie de obligación al disfrute, pero muy, muy frenética además. En plan, hijo de puta. Es como, hay una voz interior que me está casi metiendo como la cabeza en el plato. En el tiramisú. Sí, para que lo disfrute. Porque de mí no sale disfrutar nada, de mí no sale acceder a esa felicidad. Pero sí que tengo fogonazos de lo que entiendo que debe ser la felicidad, ¿no? Eh, Ciertos momentos con mis hijos, por ejemplo, ciertos momentos escuchando música, ciertos momentos con mi novia, ciertos momentos en relación al cine, en relación a la creatividad, en relación al humor. Para mí es muy, muy importante reírme de verdad, como decía Luis Buñuel, ¿no? Que decía que un día que no te has reído de verdad es un día perdido. Yo, por ejemplo, ayer me reí muchísimo, pero de llorar de risa. Y desgraciadamente no pasa cada día, pero mi actividad suele buscar eso. Es decir, en esos momentos yo creo que, bueno, digamos como que pasas un poco de manera cercana a la felicidad sin nunca poder llegar a sentarte del todo. Me sorprende mucho la gente que veo, y conozco a mucha, que veo que vive bastante instalada en la felicidad y en el hedonismo. Es una cosa que, por un lado, la admiro, por otro lado, reconozco que como buen neurótico me da un poco de rabia. O sea, cuando veo a la gente que es muy capaz de caminar descalza y está como cómoda con la existencia y se sienten bien. Tiene que ver también como con una especie de confianza que yo nunca he tenido. Entonces les ves como, y he salido, por ejemplo, con chicas así, se pasean en bragas y todo les viene bien entonces se estiran de una determinada manera. Elena Vivien Gormick. Y yo no, yo leo en conflicto, leo aguantando la respiración, eso, si estoy teniendo relaciones sexuales, lo que me preocupa es como correrme lo más fuerte posible. O sea, todo es como todo es una urgencia. Hay un incendio, ¿no? Como el de Los Ángeles siempre, a mi alrededor. Pero dentro de eso, de esa existencia tan en conflicto, que es donde vivo, por lo que sea, hay pequeños fogonazos que digo, debe ser esto. Y tienen mucho que ver con eso, con dormir a mi hija hay pequeños momentos así, o ciertas canciones yo qué sé, Bill Withers, Johnny Mitchell, o Marvin Gaye, o Thelonious Monk, o Bresson, las películas de Bresson me llevan ahí, eh, o cierto arte de Buffet, me emociona. Hay ciertas cosas como que pienso, debe ser esto. Ciertos momentos, eso, pues cuando experimentas las cosas realmente buenas, sea sexo o estar con amigos. Esto es más reciente, por ejemplo, para mí. He empezado a apreciar, pero igual te digo, en los 2 últimos años o 3, el tomarme un whisky con amigos, por ejemplo, y pensar, igual es esto. Pero dura 3 segundos, ¿no? Nunca más. Y luego volvemos al incendio. Perdón por extenderme tanto, ¿eh? No, que va, me encanta. A mí también me ocurre un poco eso también cuando hablabas de cosas de cultura o de contenido que te gusta. A mí me gusta esa sensación de hallazgo de algo que sé que realmente me ha deslumbrado y que tengo más por descubrir de esa persona, ¿no? Cuando me encuentro con, puede ser un humorista o puede ser un director de cine o puede ser alguien que haya escrito un libro que sé que me encanta y que tengo para tirar del hilo con él, ¿no? O con esa persona. Eso me encanta y es como un poco de ser parecido a lo que experimentaba Daniel Day-Lewis en Pozos de Ambición, ¿no? Cuando veía un yacimiento ahí de petróleo y era como veías ahí la ambición en su rostro. Para mí un poco hay algo de eso, de decir, puedo tirar de aquí o vaya descubrimiento hecho accidental y me puedo sumergir en esto durante bastante tiempo. Sí, Para mí eso es una fiesta. Y de hecho creo que es una fiesta que tenemos que cuidar, porque dentro de esa Mm. cultura tan abrasiva de la que estábamos hablando, eso está en riesgo también. Es decir, yo
estoy obligándome en cierto modo dentro de ese antihedonismo en el que existo a ser capaz de conectar con, de hecho las conversaciones en media offline tienen que ver con eso, o la conversación que estamos manteniendo ahora, o con el hecho, por ejemplo, de disfrutar ciertos aspectos, por ejemplo, de ver una película y celebrarlos. Es decir, no consumir contenido, no sucumbir a la bulimia del mundo actual, de las plataformas, ¿no? Sino el ser capaz como de apreciar a ciertas cosas. Por ejemplo, a mí, yo que sé, Gene Wilder, por ejemplo, en Los productores de Mel Brooks, me emociona de una manera especial. Es una película divertidísima, hilarante, Mm. pero hay algo profundamente emocionante en lo que ese artista crea dentro de esa película, dirigido por Mel Brooks y con ese material tan elevado, ¿no? Y tan emotivo para mí, por muchas cosas. Entonces, el ser capaz de ver esa película y el apreciar esa creación que esa persona nos ha traído, nos ha regalado, y no simplemente verla con prisa porque tengo 50 cosas más que ver, porque estoy bulímico, porque quiero comer mucho y luego vomitar, eh, creo que tiene algo de muy necesario en el mundo actual en el que estamos. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Y aquí donde rascar contigo, yo creo. ¿Cuánto rato tienes, no? Mi mayor miedo. Bueno, claro, si te respondo en broma sería la combustión espontánea. Siempre desde niño me ha flipado la idea de la combustión espontánea. De hecho, sigo sin saber de mayor hoy si existe de verdad o no. La idea como de encontrar los zapatos solo de alguien, o un trozo de una camisa, o las gafas en el suelo, ¿no? Es algo que yo creo que podría pasar conmigo. O sea, creo que llevo tal piñón que no descarto la combustión espontánea, ¿no? O sea, que el objetivo, si me preguntas cuál es el objetivo para 2025, evitar la combustión espontánea, claramente, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, podríamos decir la combustión espontánea, si me lo preguntas, si aparece ese lado más humorístico. Si me lo preguntas, en realidad, no te sabría decir, porque es cierto que son demasiadas Sí. cosas. Pues si alguien lee Doctor Portuondo o ve la serie que sacasteis en Filmin, hay muchos miedos ahí recurrentes, ¿no? Desde que te juzgue el camarero y demás a mil cosas que compartías con el Doctor Portuondo, sí, sí. Sí, los miedos pequeños me condicionan todo mi día. O sea, la vergüenza absoluta de existir a mí me acompaña durante todo el día, en todo momento. O sea, no hay. Ayer mismo, por ejemplo, estaba vigilando a mis hijos mientras jugaban a última hora de la tarde y les dio por hacer pulseritas con otros niños del barrio, de la calle en la que vivimos, para recaudar dinero para Valencia. Y yo creo que no he pasado más vergüenza, puede que en mi vida. Y hasta el punto de que abandoné a mis hijos, me subí al piso y empecé a vigilarlos por la ventana porque no podía soportar ver a mi hija diciendo, para Valencia, pulseras para Valencia, todos los fondos irán a Valencia por una buena causa. Y no lo podía soportar. O sea, simplemente le dije a mi novia, baja tú. O sea, esto no puede ser. O sea, ¿cómo frena? Ayúdame a cogerlos. Y mi hija no lo entendía, me decía, estamos recaudando dinero para Valencia y lo vamos a enviar por Bizum. Lo vamos a enviar por Bizum luego. Y yo te juro que te prometo que no tengo ahora mismo recuerdo, seguro que he pasado más vergüenza. Creo que una vez que una novia me llevó a un camping también pasé mucha vergüenza, eh, pero no recuerdo en los últimos años pasar tanta vergüenza. Y eso es una cosa que los padres estarían ahí contentos, tomándose algo, incluso hablando con otro vecino y riéndose, en plan, mira, mira qué ocurrencia de mierda, ¿no? Han tenido nuestros hijos. Pero yo simplemente no lo puedo soportar. Cosas así son cada día. Ya. Sí, eso un poco. Bill Burr, también el humorista que me Sí, hace mucha gracia, habla de estas cosas, como que él dice que en muchas ocasiones tiene un problema, él dice como de ira, ¿no? De hace años por su familia y demás, y como él se le va la flapa con cosas muy mundanas, porque dice que es la única manera de que no se le vayan con las cosas grandes de la vida, ¿no? Que claro. es una reflexión con la que me puedo también sentir identificado y que me parece que habla mucho y de cómo le va en la cabeza también en algunas cosas, ¿no? Estoy Sí, sí. súper de acuerdo, sí, sí.
Sí, sí. Y luego también, hablando de miedos, John Mulaney, ¿no? Tiene esto de que decía, que me hace muchísima gracia, decía que él siempre pensó de niño que las arenas movedizas iban a ser un problema mucho mayor cuando creciera, ¿no? Las arenas Ya. movedizas. Es verdad que cuando éramos pequeños, Sí, sí. depende de la edad que tengas, pero las arenas movedizas estaban muy presentes y era como una Uh, cosa. sí, Era sí. rara la película en la que O, no se tragaba a alguien unas arenas o los movedizas. videojuegos, era una Sí, amenaza muy real, las sí, arenas movedizas. Y luego no, sí, no hemos sí. visto tanto, no hemos visto tanto. No, y la combustión espontánea es parecida. Lo más cercano es el tema de los rayos, que esto sí que he conocido a gente de vez en cuando que me ha dicho que le ha caído un rayo o que cree que le ha caído un rayo y a mí eso siempre me deja flipadísimo. Va, pero ¿cómo que te ha caído un rayo? O que creen que les ha caído un rayo. También hay que decir que la gente se hace mucho el chulo con estas cosas. O sea, todo el mundo quiere que, como sí, me cayó un rayo. Estaba en Sí, Benicàssim y luego al salir de allí, como venía de ver no sé qué, a Palp o lo que sea, y me cayó un rayo. Sí, es como anda, va. O sea, como la gente tiene muchas ganas, eso, ¿no? De sufrir cualquier cosa, ¿no? La parálisis del sueño, de esto también he hablado mucho en. Ahora todo el mundo, por ejemplo, tiene déficit de atención. sí. Esto es flipante, o sea, la mitad de personas con las que hablas tienen déficit de atención. Pero en muchos casos es cierto, pero también hay un gran deseo de hacerse el chulo, ¿no? Sí, ¿no? Y si te es muy especial, ¿no? Y yo Claro. creo que también ahora, incluso que se ha normalizado mucho más la conversación sobre el tema salud mental, que incluso ya es como un propio género, ¿no? Una cosa, un nombre de por sí. También yo creo que mucha gente que, que quiere un poco epatar a su interlocutor, ¿no? Y hacerle ver que él tiene una movida muy particular o muy concreta y que es insondable, o lo mismo que le toque, que le dé un rayo o que tenga algo interno muy único y muy especial. Todos Sí, sí, buscamos sí. eso. Todos buscamos el elemento distintivo, ¿no? El Petarlo. petarlo, pero ves, todo lleva Sí. exactamente a lo mismo. Hay que salirse de ahí, hay que salirse. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Bueno, hay muchos, hay muchos. Tendría. Hay muchos. Claro, también va por tramos esto. En terapia trabajé. Claro, yo hice psicoanálisis entre quizá los 23 y los Mm. 28, 29 más o menos. Y trabajé cosas muy concretas que eran problemáticas para mí, graves, y hablo mucho de ellas tanto en el libro de Doctor Portuondo como en la adaptación que hicimos para filming en serie. Ahí trabajé una serie de cosas que eran problemas para mí, problemas muy, muy concretos, muy prácticos. O sea, yo tenía ataques de pánico raros, entraba en una tienda y no podía salir. O sea, eso fue un gran problema. Parece ahora una tontería, pero yo entraba en una tienda y no podía salir sin comprar. Entonces, claro, era ridículo porque a veces primero no tenía dinero y luego, sobre todo en esas edades, y, o a veces no quería comprar nada y acababa comprando cosas que no quería solo para salir o intentaba escaparme de la tienda, que es una cosa muy rara, como escaparme de una tienda sin robar, ¿no? Que es mucho más sospechoso que si robas. Yo creo que te hace que te miren mucho peor que porque si estás robando es normal, cada día está la gente robando. Pero alguien que está como intentando huir de una tienda como si fuera una especie de criminal sin llevar nada, generaba muchísima inquietud en los dependientes. Y como esas cosas, pues muchas, ¿no? Mi mala relación con el exterior, mi tendencia a la desconexión, eh, pues todo esto. Hoy podría volver a terapia con otras cuestiones. Los ataques de ira de Bill Burr de los que hablas, que alguien a quien yo también admiro mucho, yo también lo sufro. Y lo sufro precisamente desde que me adentré más en la vida adulta. Es decir, yo tengo muy claro cuándo empiezan. Yo empiezo a tenerlos en 2017 o así, cuando empiezo a tener trabajos reales, cuando abandono la fantasía fantástica en la que vivía, cuando dejo de hacer vida de poeta, como decía Robert Walser, y empiezo a tener un trabajo, eso, pues como ser director de vídeo en el grupo Z y el nivel de presión es grande y en paralelo a eso tengo una sección en Leitmotiv y en paralelo a eso estoy intentando levantar mi película Algo muy gordo con grandes dificultades, etcétera, etcétera. Acaba de nacer mi hija, que tenía solo unos meses, y aparecen los ataques de ira que yo, por ejemplo, no había tenido nunca. Pero claro, al final los ataques de ira que son descargas de dopamina, ¿no?
Es una gratificación terrible, pero que en ciertos estados de estrés, en el fondo, generan una descarga, ¿no? Y te enganchas al ataque de ira, ¿no? Y es una cosa, yo creo que es un ataque, siempre han sido ataques de ira muy inocuos, pero que es un aspecto de mi personalidad que no me gustan. Es decir, son eso que te decía en broma, ¿no? Esos ataques de Tourette que me dan a veces. Si tú, por ejemplo, me empiezas a hablar de cómo se financian las películas a través del IKA, yo probablemente sufriré un ataque de ira tarde o temprano. O sea, a los 3 minutos de hablar, te empezaré a decir ¡IKA! Y me daré cuenta de que estoy sufriendo uno, ¿no? Y entonces tengo que frenar. Y esa parte de mí no me gusta porque no la controlo. Me gustaría ser más sociable. Eh, bueno, hay muchas. Quizá lo de los ataques de ira es lo que me gustaría ser más capaz como de mostrarle afecto a ciertas personas que tengo cerca y con las que tengo una especie como de relación muy rígida Mm. y con las que me cuesta manifestar afecto, amigos, por ejemplo. Y es una de las cosas las que he intentado mejorar un poco, como hacerle ver a las personas que tengo cerca que valoro mucho la relación que tenemos. Eso es algo que yo, por ejemplo, no he hecho nunca y estoy intentando mejorar. Mm. Has mencionado a Robert Balcher, que creo que te leí alguna vez algo que con lo que estoy muy de acuerdo, que decía que nada bueno se ha escrito en interiores, ¿no? Y que eso te hace también pasear mucho y que tienes unos registros de media de kilómetros admirables, ¿no? Porque estás todo el día como que te coges un café y te vas por ahí a andar y a pensar. Y es verdad, como a mí también me ocurre, que las cosas andando, o sea, te favorece el pensamiento o te surgen muchas ideas que luego se marchitan o que a veces no se te ocurren dentro, ¿no? Cuando estás encerrado, Sobre sentado. todo Dinero Gratis, mi primer libro está casi entero escrito en exteriores. Es decir, es un libro, tengo el recuerdo tal cual, vamos, era un libro escrito en libretas mientras caminaba por el centro de Barcelona, entre Vallcarca y el centro de Barcelona, y las iba escribiendo de frase en frase o párrafo en párrafo y luego, pues efectivamente, luego abrías un Word y lo volcabas todo allí, lo ordenabas y lo cerrabas, pero los mejores textos eran los que no había que tocar nada. Y todavía hoy la manera de escribir mía, sí, contenido, por ejemplo, está muy escrito así, está escrito en notas del iPhone, muy a la carrera, y que luego paso a un documento de Word y acabo de desarrollar o de rematar. Pero sí, sí, hay algo en cuando la realidad se organiza por su cuenta en la calle o a mí en general me inspira mucho el barullo, es decir, soy todo lo contrario de la gente esa que se pone tapones para escribir. O sea, a mí Mm, si hay un autobús haciendo ruido, un homeless gritando y tal, de manera natural, quizá por venir de la casa de la que vengo, aparecen las ideas, aparece, todo fluye de algún modo. Mientras que si mm, me cierras como en un cuarto y todo es perfecto, por eso no entiendo mucho lo de las residencias literarias, que entiendo que es como una forma de narcisismo perfectamente comprensible y a todos nos encanta, ¿no? Que nos inviten a sitios. Pero yo, por ejemplo, si me invitaras a una residencia literaria, probablemente estaría muy angustiado todo el rato, no sé, estaría como muy, muy inquieto, porque no sabría muy bien, no sé, igual en los paseos por los alrededores, así con las libretas podría salir algo, pero esta idea de irme a una cabaña a escribir yo solo, como idea narcisista es guay, pero a mí me paralizaría bastante. sí, bueno, eso lo decía Azcona, ¿no? Rafael Azcona hablaba de que un guionista como tú también, que siempre tiene que estar en el autobús, que no puede dejar de coger el autobús porque ahí es cuando se escucha el barullo de la gente, el ruido de la calle, las expresiones que luego vas un poco cogiendo como una urraca, ¿no? Eso también lo decía Karen Martin Gaite, creo, algo parecido. O sea, creo que estoy de acuerdo, que hay que mantenerlo si te dedicas a escribir.
Sí, sí, así es. Yo estoy siempre, si puedo, voy andando a los sitios, voy en metro, no tengo coche, no quiero tener coche. Al tener hijos aparece la presión de la que también he hablado alguna vez en medio offline de tener coche. Todos tus familiares, conocidos, amigos te rodean, ¿no? Y te van semanalmente, te van. No sería mejor que os sacarais el. Y, y es como, no, o sea, no me intentes atrapar más la puta trampa esta del coche, ¿no? Mi mundo está montado de tal modo que puedo ir caminando a prácticamente todas partes y vivimos muy en el centro de Barcelona y yo qué sé, pues Blacky Books, mi editorial está a 10 minutos de aquí, cuando trabajaba en el grupo Z estaba a 20 minutos. De vez en cuando tengo que ir a Poplanou, pues bueno, igual si no tengo tiempo de ir andando voy en metro, pero o incluso en taxi. El problema de los taxis, por ejemplo, es no sé en Madrid, pero en Barcelona se han puesto totalmente imposibles. Yo lo comentaba ayer con mi novia, que normalmente uno se subía a un taxi como para subir su nivel de vida, por decirlo de algún modo, y ahora Mm. si te subes a un taxi en Barcelona, tu nivel de vida se desploma al instante. O sea, para empezar, huelen fatal, nadie sabe a dónde va. A mí me entran Ah. náuseas, nadie sabe conducir ya tampoco. O sea, no saben dónde están, te preguntan, le dices, no, voy a la Plaza Molina y te dicen, ¿Plaza qué? Y entonces ya como, pero a toda hostia dando bandazos y, y Es como lo de Mediamar, que te preguntan los dependientes a ti, ¿no? ¿Para qué sirve no te esto? preguntan a ti y es como, pues no lo sé, yo no sé conducir, o sea, no, ¿por dónde? Y es, pues no lo sé, yo no conduzco. Y te ponen como el Google Maps, que evidentemente sugiere la trayectoria más larga, más compleja por todas las obras de la ciudad. Te acaba costando 20 euros el taxi. Huelen muy raro porque los ocupan 7, 8 personas, ¿no? En turnos muy apretados. Con lo que ya intento no coger ni taxis, porque, o sea, mis opciones para transportar a mí mismo son caminar y para desplazarme son andar y el metro, que a mí el metro me entusiasma. Hay algo ahí como situacionista en ese ir dando bandazos por el subsuelo que A mí también. me Yo soy encanta. muy de Metro de Madrid, que me sigue fascinando como la primera vez que lo cogí mayor, porque yo no vivía en Madrid, pero el metro siempre me ha parecido una cosa fascinante. ¿Te consideras alguien con buena memoria y consideras que hay que tenerla para escribir o para hacer algo como lo que tú haces? Mi primera respuesta sería que no tengo buena memoria y al tener hijos, tu cabeza ya directamente hace un reset muy raro, ¿no? Hay muchos neurólogos que hablan de esto, ¿no? Como que Sí, tú y hablan del cerebro también de la mujer, lo llaman pregnancy brain, creo, ¿no? Algo así, que es como sí, que te cambia te cambia totalmente. Se reconecta, por decirlo de algún modo, el cableado se reconfigura, ¿no? Para poder hacer frente a la que te viene encima y a la que te viene encima durante muchos años. Entonces yo con mi novia, con Desiree, que mi novia es Desiree de Fez, una crítica de cine. Sí, la he leído mucho. Sí, pues Desiree, con ella lo hablamos mucho, que es flipante que siendo tan cinéfilos, por ejemplo, como somos y tan lectores, pues especialmente cinéfilos, o sea, entre los dos hemos visto miles y miles de pelis y no nos acordamos de nada. O sea, es grave. Nos acordamos igual de 5 películas entre los dos. Sí. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de tener hijos y se te funde la olla rápido. Pero supongo que es un mecanismo como de supervivencia y que confío en que con el tiempo algunos de esos títulos vuelvan, porque si no, no sé qué coño he hecho tantos años yo ahí sentado en la filmoteca, ¿no? Me lo hubiera ahorrado. O sea, no sé para qué fui, si no me acuerdo de nada, ¿no? Yo he Mm. visto la filmografía entera de prácticamente todos los directores importantes americanos y internacionales y no recuerdo nada. O sea, si ahora me pides que te Ya. explique una peli de Mitsuguchi, no te puedo decir más allá de que iban vestidos de samuráis, pero no sé mucho más. Y, pero en cambio, y esto sí que me doy cuenta cuando, por ejemplo, estoy escribiendo un libro o cuando estoy montando una película o incluso rodándola, eh, tengo muy buena, como diría una abuela o una madre, tiene buena memoria para lo que le interesa, ¿no? Es decir, me acuerdo de absolutamente todo a un nivel muy loco. Es decir, sé dónde está todo, sé dónde, con los libros, con las películas, recuerdo perfectamente todo lo que he rodado, sé dónde está, sé las frases, eh, sé perfectamente cómo está ordenado, sé dónde dejé no sé qué, con lo que, bueno, supongo que
creo mucho como en la acción contraria, por decirlo de algún modo, por responderte de otra manera. Es decir, Mm, creo que soy una persona que viene como de un entorno, como te decía, familiar muy complicado. No me fue nada bien en el colegio, pero sí que creo que en la especie como de reeducación que me impuse muy pronto, cuando entendí que estaba en una especie de zona de guerra, creo que la especie como de reeducación que me autodidacta que me di a mí mismo, creo que ha sido muy interesante. Tiene algo experimental raro que a veces mm. me lleva a situaciones un poco desconcertantes, pero creo que ha funcionado. Es decir, el saber que había podido ser autista, el saber que podría haber sido prácticamente analfabeto o que podría ser drogadicto o estar ahora mismo pinchando temas así en el Apolo y diciéndote, ¿sabes? Como totalmente ametrallado, porque podría haber ido por ahí yo. Eh, Creo que me convirtió en la persona que soy ahora, gracias a la acción contraria, gracias un poco, si prefieres emplear lenguaje psicoanalítico, a la formación reactiva, ¿no? Entonces soy muy trabajador, soy muy disciplinado, siempre estoy escribiendo y no se me pasa ni... Fuiste casi straight edge una época, ¿no? Sí, Precisamente por esa esta reactiva, ¿no? formación Esta reactiva, formación. sí. Sí, Sí, sí. sí, me fui como, entendí como que evidentemente no me iba a ir bien de la manera convencional, pero empecé como a reeducarme yo solo, por decirlo de algún modo. Claro, pero el problema que tiene la gente que hace esto sin ningún... Es que son un poco como los coches locos, ¿no? Los autos locos, estos que de Hanna-Barbera, ¿no? Que veíamos de pequeños. Es decir, Mm, son cachivaches raros. Es decir, sí. mi cabeza es especial, ¿no? Vengo subido a un auto loco, ¿no? Pero también es parte de la gracia, creo, ¿no? O sea, creo que todos los artistas que a mí me interesan en el fondo todos van subidos a un auto loco, ¿no? Si Mm. pensamos, por ejemplo, en Zappa o en tantos cómicos que me han gustado, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Como que tus referencias sean como una carrera de autos locos, ¿no? Cada uno con sus artilugios, con su forma, con sus pilotos particulares, ¿no? Una buena referencia. Pero también prueba un poco, una prueba de cómo os ha afectado la memoria y los recuerdos. También creo que te leí que decíais hace años que de Sireno, tenía el teléfono de, mm, de David Lynch, pero no Sí, sabía por qué, ¿no? sí, Un poco. sí, sí, Pues sí. mira, pues que Sí, hemos hablado de sí. David Lynch antes, pues De mira. hecho, cuando se murió ahora hace unos días, fue imposible no acordarnos de que Desiree tenía el teléfono. Fue como, wow, ahora ya nunca usarás el teléfono, ¿no? De Lynch. Igual habría que borrarlo, ¿no? Como estas cosas que pasan, ¿no? Cuando se muere algún conocido Sí. y te aparece por WhatsApp o ves que todavía lo sigues en Twitter. Mm. Em, ¿Un libro o una peli que te haya gustado mucho últimamente? ¿O un cómic o lo que me quieras contar? ¿Un último descubrimiento, hallazgo que te haya gustado? ¿O que te haya, últimamente, que te haya, con lo que le hayas pasado bien? ¿Un buen auto loco que he descubierto últimamente? Bueno, siempre hay muchísimas cosas que te despiertan, ¿no? En los últimos años que me hayan como puesto las pilas de una manera muy especial. Una cosa, por ejemplo, y conecta con el hecho de que estemos ahora mismo conversando en un podcast, sería, por ejemplo, Midnight Gospel de Duncan Trussell, la serie Mm. de Duncan Trussell que está en Netflix, que me parece que parte de una idea increíblemente original y lúcida e ingeniosa, ¿no? Que es Duncan Trussell, para quien no lo sepa, es un podcaster norteamericano. Va mucho a lo de Joe Rogan. Va mucho, desgraciadamente, a lo de Joe Rogan. Y se viste, ¿no? Como... Sí, le está costando un poco que parte de su audiencia se separe de él, especialmente viendo la deriva que ha tomado últimamente, de siempre, pero especialmente en los 2 últimos años, Joe Rogan. Pero en realidad es un podcaster muy creativo, de los más talentosos e inventivos, de los que creo que han desarrollado más el potencial del podcast, con ideas súper psicodélicas y el ejercicio que yo he intentado adaptar a media offline, de convertir el podcast en una especie como de ejercicio creativo donde todo es posible en un momento en el que cada vez cuesta más ejercer la creatividad, ¿no? Yo media offline la entiendo mucho así, ¿no? Como todo lo que sé que no me van a dejar hacer en un talk show o en algunas películas, soy capaz de esbozarlo,
sin ningún tipo de obligación. Eso es una cosa que me encanta de Media Offline, ¿no? Si yo llevara muchas de las ideas que apunto en Media Offline a un talk show, a una sección de radio, a un guión cerrado, tendría que vestirlas más, tendría que acabarlas más, tendría que rematarlas más. Pero el podcast me permite como apuntarla y abandonarla. O incluso comprobar en directo, en tiempo real, el cómo la idea se hunde o no acaba de funcionar o no está del todo bien ejecutada, pero nunca va a ser retomada. Eso es una cosa que me encanta. Me encanta especialmente con las canciones de Media Offline. Es decir, yo me lanzo y una persona sensata la repetiría hasta que quedara bien, ¿no? Yo Sí. no. Yo te enseño el intento y continúo. Mm. Ah, Eso solo es posible en un podcast, creo, en esa sí. especie de continuo, de fluido. Bien, pues Duncan Trussell, que es un podcaster muy, muy creativo, que en su podcast tiene conversaciones sobre salud mental, neurociencia, pero también experimentación con drogas, psicodelia, meditación. Es un podcast así muy, muy New Age y muy cómico también. Tuvo la idea genial de coger esas conversaciones que tenía en su podcast, que se llama Duncan Trussell Family Hour, y convertirlas en una serie de ciencia ficción animada. Entonces, Mm. la serie, para quien no la haya visto, son personajes hablando que toman el sonido de las conversaciones del podcast de Duncan Trussell, pero lo ilustran de una manera absolutamente prodigiosa. Parece una peli de Ralph Mm. Bakshi, ¿no? Y eso es ese tipo de apariciones, ese tipo de ideas, es el tipo de cosa que yo busco, por decirlo de algún modo. Es el tipo de cosa que me despierta, ¿no? Como hablábamos al inicio. Como, hostia, a este tío se le ha ocurrido coger los audios de su podcast y hacer una obra audiovisual muy ambiciosa, porque es una obra muy ambiciosa. Es una muy buena serie de ciencia ficción, pero parte de las conversaciones que tenía en el podcast. Mm. Ese es el tipo de arte que me despierta. O, por ejemplo, I Saw the TV Glow, por ejemplo, la película esta Sí, de Jane, apellido impronunciable, ¿no? Schoff, sí, no sé qué, ¿no? sí. Eh, I Saw the TV Glow es otra de esas películas o otra de esas obras de arte que me dejó totalmente pasmado, como de, vale, esto es un paso más, esto es nuevo, esto no lo había visto antes, ¿no? Esa relación con la nostalgia, esa cosa entre onírica, pero también muy de internet. eh, que creo que una de las cosas que vienen, ya vienen, es decir, ya vienen desde hace años, pero que es una de las cosas que más me interesan, y si te fijas, las dos cosas que te he citado van por ahí, son gente que en el fondo ha experimentado de manera muy radical en Internet o con el lenguaje de Internet y lo Mm. han llevado a lenguajes supuestamente más convencionales o con más prestigio, ¿no? Sea una serie de televisión, Mm. una película, y ahí está Duncan Trussell o la película está de ISO de TV Glow, o Skinamarink, por ejemplo, la peli de Kyle Edward Ball, que es como una especie de ensoñación infantil, pero contada con un lenguaje Mm. totalmente nativo digital. Eso ahí hay algo nuevo. Ahí hay Y, algo que vas a ver cada vez más, gente que ha asimilado ya por fin, ya tocaba, el lenguaje nativo digital para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. y un poco en esta línea, ¿no te parece interesante lo que hace Jordan Peele? Que me parece que un poco él empezó como metido muy en el humor, ¿no? Con este dúo que hacía Key and Peele, que me parece muy divertido. Y luego empezó a hacer ese cine de terror un poco medio muy particular con Get Out, ¿no? Y sí, luego la última que me pareció muy buena, la de Nope. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo creo que todo forma parte de la misma corriente y creo que es precisamente en un sitio tan chiflado como Los Ángeles donde creo que han sido los primeros en entenderlo. Fíjate que toda esta gente que hemos dicho, toda transita un poco por ahí. Eh, hay algo ahí, hay una especie de nueva psicodelia que toma mucho del lenguaje nativo digital y de lo extraño de los Mm, tiempos que estamos viviendo para impulsar, eh, mm. para impulsar el cine, la literatura, la televisión, y eso me tiene especialmente interesado. Eso es un poco lo que me ha tenido más interesado. Ahora, siéntate a hablar de esto con algún productor español. Ahí es donde aparece mi síndrome de Tourette. ¡Mi Icar! ¡Icar! El primer concierto que te impactó que estuvieras, el primer concierto que fue verlo ahí en persona y que te movió algo por dentro.
¿Te despertó eso que decías? Sí, claro, mis padres les gustaba muchísimo la música, pero tenían unos gustos un poco malos. Es decir, a mis padres les gustaba mucho, bueno, malos, yo que sé, a mí no me gustaba. Es decir, les gustaba mucho Loquillo y Los Secretos, que ya sé que Los Secretos están bien, pero un poco el pop rock de su época, Gabinete Caligari, Mm, Los Ilegales también. A mis padres les encantaban Los Ilegales, Eres una puta, la ponían mucho mm. cuando yo era pequeño. No sé qué efectos tuvo eso, ¿no? Ver a mis padres tarareando a todo trapo, eres una puta, pero no lo bastante. Entonces, claro, ellos escuchaban mucho eso y ocasionalmente, pues un poco lo que se vendía en el Corte Inglés, ¿no? El disco puntual de casi lo que fuera, de Lou Reed, los Rolling Stones o un poco lo que tocara. O Mm. Enian, o sea, no tenían agenda, iban comprando lo que estuviera número uno, a mis padres les gustaba. Y, pero por ahí debajo habían cosas muy buenas. Eso también lo he contado muchas veces en mi offline. Compraban tantos discos, a mi padre le gustaba muchísimo comprar discos. Y luego creo aparte que tenía un rollo ahí de compra compulsiva que, que jugaba Como bastante a tú, través de... Sí, yo lo he heredado eso. como tú entrando en la tienda de videojuegos, que lo has contado una vez, que Lo te sigo encanta teniendo. entrar, que sigues entrando. No, y compro muchos videojuegos que no juego. O sea, no, luego no quiero jugar y mi hijo tampoco va a jugar, pero me gusta mucho. De hecho, ahora estoy estudiando venderlos porque es un poco penoso. O sea, debemos tener ahí, yo qué sé, 500 euros en videojuegos y da un poco de vergüenza el que casi ni se han abierto. Entonces, dentro de eso, pues en mi casa llegaban discos y referencias que sí estaban muy bien. Entonces, mis padres, por ejemplo, me llevaron a ver bastante pequeño a Prince, por ejemplo, y eso tuvo un efecto muy grande. Ya había conectado con el mundo de Prince y con la música negra, pero algún concierto de estos de Prince, no sé si James Brown en el Pueblo Español, eh, eso fue muy importante para mí. De todas formas, el impacto bestia con la experiencia en directo no lo tuve hasta más mayor. O sea, yo creo que me costó, creo que para mí era tan abrumadora la experiencia de estar en directo viendo algo que potencialmente me pudiera gustar, que creo que no Mm. me atrevía a conectar de verdad, incluso habiendo visto cosas tan potentes tipo Prince o James Brown o ya un poco más mayor, pues un poco todo, ¿no? De la Soul o no sé, tantísimos grupos, Gangstar, etcétera. Creo que fue un concierto de Herbie Hancock en el Teatro Griego, en el Teatre Grec de Barcelona. Yo tenía una novia que hacía producción de conciertos y pude ver como no sé, a un metro muchos conciertos de jazz, Mm. por ejemplo, y muchos muy, muy potentes. Y de todos, el de Herbie Hancock me voló la cabeza de una manera muy especial. O sea, como, Mm. vale, esto es otra cosa, esto es otro nivel. Mm. Pero yo ahí ya tenía igual 22 años, 23 no Mm. sé. Y el primer disco que te compraste, que fuiste a una tienda y te hacía ilusión con tu dinero comprarte un disco de tus gustos para ti. Sí, yo creo que el primer disco que compré igual como con 14, 15, no lo sé. Creo que fue el Love Sexy de Prince. No me atreví a comprármelo para mí. Es ese disco que en la portada Prince está desnudo, sentado Mm. encima de una flor. O sea, imagínate Sí. el rollo tan jodido, ¿no? Primero de entrar a comprar el disco ese, ¿no? Con 14 años, la vergüenza absoluta, ¿no? Y luego ni siquiera atreverme a que fuera un disco para mí. Y entonces se lo compré aprovechando, creo que era el cumpleaños de mi madre. Mi madre no ha escuchado a Prince en su vida. Y entonces se lo envolví, se lo di. Mi madre, claro, lógicamente lo abrió y dijo muy bien y lo dejó por ahí tirado. Y entonces me lo pude quedar yo, que era lo que quería, ¿no? Que eso es una cosa que luego he hecho muchísimo, que es comprarle discos Ahora ya nadie compra discos, pero cuando todavía se compraban a novias para quedármelos yo, ¿no? Esto lo he hecho muchísimo, como de regalárselo, abrirlo y yo hacerle una venta tan encendida, que coger el disco y llevármelo. ¿Sabes? Me acuerdo que esto lo hice con el Midnight Love de Marvin Gaye. Como le hice una venta tan radical a la novia que tenía entonces, que le quité el disco y me fui a casa a escucharlo yo. Y es una cosa muy, muy, muy mezquina, ¿no? Pero, pero sí, sí, esto ha pasado.
¿Y la primera película que quisiste ver 2 veces en el cine, que te había despertado, como tú me has dicho antes, y querías volver a un poco a entenderla o a ver qué había pasado ahí, que te hizo querer volver? Bueno, yo creo que hay varias. De muy joven, Fraude de Wells tuvo un impacto radical y Mm. siempre que podía y encontraba la ocasión la volvía a ver. No era una película demasiado fácil de ver, pero hubo varias oportunidades. No sé si fue el centenario del nacimiento de Wells. Algo pasó, como la vi en la Filmoteca, luego la pude recuperar en el CCB y creo que hubo algún pase también en algún cine de estos de reestreno. Cinéfilos que ya no existen, como había unas salas en Barcelona que se llamaban las salas Melies. Eh, yo creo que Fraude, el documental de Wells, fue una. Inland Empire más mayor fue otra, que la fui a ver tantas veces que el tío de la sala me tenía visto y me dio tickets. Me dijo, no paguis mes, nen, no paguis mes ya. ¿Sabes? Y me dio dos o tres. Y entonces ya no volví más por vergüenza, pero creo que la fui a ver 3 veces o cuatro, que es loco porque es una peli de 3 horas. Y la vi primero solo, luego fui con la novia que tenía entonces, Sí, luego fui con que, amigos y luego fui solo otra vez. que es como verte 4 veces ahora de Brutalist, que se va a Sí, estrenar ahora, que son 3 horas con descanso. Entonces es sí. como meterte eso. Sí, Sí, sí. yo no soy una persona de ver muchas veces las cosas. Si me gusta mucho, no tengo ese punto, no suelo tenerlo, pero sí que hay como películas que han ido, como que me han causado un impacto muy grande. Mm. Spinal Tap, Hombre, maravilla, Spinal maravilla. Tap Spinal Tap. es, y Culmen. sí, parte de mi humor se lo debo. Hay varias cosas. Es fundacional para ti, Spinal Totalmente, Tap. Spinal Tap es una de esas cosas. Best in Mm. Show de Christopher Guest, que es de la misma familia, ¿no? Que aquí se llama Ver Mm. Importan Perros. También recuerdo de verla 2 veces muy seguidas. Me la recomendó una escritora amiga. Me dijo, esta peli creo que es muy para ti. Y la fui a ver y llevaba 3 minutos la película y no me podía creer que existiera una película así con la gente hablando a cámara. O sea, esa manera tan concreta. Evidentemente, pelis de gente hablando a cámara hay muchas, pero ese humorismo tan. Fue previo a ver Spinal Tap. Spinal Tap la vi a continuación. No me podía creer que alguien hubiera hecho una película así. Tan divertida. O sea, con el humor tan arriba y que a la vez no fuera una payasada. Es decir, Mm. ya en su día pequeño me había gustado mucho Agárralo como puedas o las pelis de Mel Brooks, que son geniales y que son incluso, uno podría discutir que incluso superiores a algunas de las películas de Mel Brooks. Pero, pero lo que me impresionó de las pelis de Christopher Guest era que había como una especie de autoría muy marcada y a la vez un humorismo totalmente desenfrenado. O sea, había casi como la integridad del cineasta Maverick, hijo de Casabets, pero con el humorismo disparado de Aterriza como puedas, ¿no? Y eso me cortocircuitó la cabeza de una manera bastante loca. Mm. De Mel Brooks, ¿has escuchado su anécdota cuando empieza a quedar a comer con Cary Grant? No, ¿cómo es? Te la pasaré, es maravilloso. Es que tiene, mejor que la veas porque te la voy a mandar luego. Es una maravilla, me hizo muchísima gracia. Em, ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Bueno, oscilo entre eso, entre el miedo a la combustión espontánea, crispación, fogonazos de alegría pura. Están siendo unos años muy, muy bonitos. A mí me va muy bien, tengo la suerte de que me va muy bien, tengo 2 hijos, puedo pagar todo con lo que yo genero, soy un privilegiado absoluto, pero a la vez tengo como una serie como de, no lo sé, de ambiciones o de objetivos autoimpuestos que me desesperan un poco, me crispan un poco, me ofuscan un poco. Y también el estrés natural de tener 2 hijos pequeños eh, hace que mis días sean muy interesantes, muy divertidos, pero también muy desquiciantes. Es decir, es rara la semana que no tengo miedo a que me dé un infarto. También ha pasado como que antes de ayer mismo pensé que me podía dar un infarto sin ningún tipo de problema, subiendo por Paseo de Gracia, después de tener
un par de llamadas muy acaloradas de producción en torno a un proyecto audiovisual en el que estoy trabajando, tuve que frenar un momento en el Paseo de Gracia porque pensé, hostia. Y luego hay una circunstancia que me tiene muy preocupado, que es que muchos amigos se han muerto últimamente. Y o se han muerto o se han enfermado gravemente. Sin ir más lejos, Hematocrítico, Hemato Mm. era muy amigo mío y de mucha más gente y me impactó de una manera muy bestia esa muerte. Mucho. Coincidió con la salida de contenido. Recuerdo perfectamente a dónde estaba yendo, a una cosa de promoción. Recuerdo perfectamente el momento en el que me lo comunican y quedarme totalmente clavado y justo a continuación recibir una noticia de otra muerte, quizá 2 meses más tarde, y empezar a pensar, hostia, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto es una posibilidad. O sea, empezamos a estar Sí, que, en claro, que la ya no edad en es la que tan, esto puede pasar. claro, que ya no es tan tragedia extraña, ¿no? Como que ya no es como que te fulmine un rayo, como tú decías No, antes, es no, más, no, no. Es una entra dentro de una posibilidad. estadística, dentro de... Total. Entonces, respondiéndote de una manera más sintética, aunque ahora ya me haya extendido, eh, es raro porque, por un lado, me despierto con un sentimiento de gratitud brutal, radical, como en plan, "Buah, es increíble, esto es Mm. increíble". O sea, ese es mi primer estado natural. O cuando yo voy caminando por la calle, mi estado natural es ese, como de perplejidad absoluta ante la suerte que tengo tengo ideas Mm. y con eso pago el colegio de mis hijos. O sea, es realmente flipante. Y es increíble que nadie se haya dado cuenta de que esto no debería ser. O sea, incluso me genera un poco de vértigo, me angustia un poco, pero mi realidad más inmediata, especialmente en los tres últimos años, es una sensación, sí, de un poco de estrés, un poco de que para intentar conseguir las cosas que quiero conseguir, todo se complica muchísimo, pese a que las vaya consiguiendo. El día a día es muy estresante y no veo la manera de que no lo sea. Es decir, ahí viene un poco el estado que describo o que narro en Media Offline y esa vivencia de estar permanentemente, pues eso, reuniéndome con gente extraña. Hacer cines es una enfermedad, en cierto modo. Es algo que pienso mucho, que es una enfermedad que espero algún día, bueno, en realidad no lo pienso esto, que iba a decir espero algún día librarme de ella, pero en realidad no. Es decir, es como una enfermedad que forma parte de mí. Hay la enfermedad de hacer cine que no se parece en nada al impulso que me lleva a escribir. El impulso de que me lleva a escribir es muy positivo y es muy saludable para mí. Pero el impulso que me lleva a esa carrera rara, a la carrera de la rata de hacer cine, es algo que es similar al tipo de gente que lo pierde todo en un casino. Es parecido. Y una posesión preciada que guardes con cariño, algo que a lo mejor desde fuera no tenga un gran valor, pero para ti lo tiene, algo, un objeto. Bueno, yo no soy nada materialista, nada. Siempre que me he separado de alguna pareja me he ido con una mochila. Y por llevarte algo, ¿no? Por llevarte un par de mudas, ¿no? Una tote bag, a lo mejor. Sí, no, ¿Cuál, tote bag, no, cuál es tu...? no llevo. No, no, una mochila pequeña, es una No, mochila. pero porque la tote bag tienes tú una teoría de que que es como un símbolo de la precariedad de nuestros tiempos, ¿no? Que Total. tienes todas tus posesiones o todo tu valor pendiendo Sí, de un par de hilos mal cosidos, además, exacto. generalmente, ¿no? Tu identidad, ¿no? O sea, toda la inversión que hicieron tus padres en tu formación universitaria, todos tus viajes a Berlín, en el fondo penden de ese puto hilo, ¿no? Y eso es todo lo que tienes. Realmente no tienes mucho más si te lo paras a pensar. No, no, yo no soy nada materialista, no quiero nada. De hecho, eso es un problema. Es curioso eso. Es decir, yo me va bien, pero todo el dinero que me gasto, que es mucho en vivir, me lo gasto porque tengo hijos. Si no tuviera hijos, no querría nada, viviría un poco como he vivido siempre. Yo cuando no tenía hijos y no tenía ningún tipo de compromiso, yo qué sé, de los 10 20 o sea, cuando me fui a vivir solo hasta los 30 y pocos, que ya empecé como a vivir en pisos mejores o lo que fuera, eh, yo vivía eso, hacía vida de poeta de verdad. Tenía un colchón en el suelo y libros y una mesa de dibujo y no sé si tenía una silla o algo así para poder sentarme o un pequeño sillón. Pero parecía la habitación de un loco. O de Steve Jobs.
Sí, pero yo vivía así, de hecho era flipante, yo tenía el colchón en el suelo y era loco, o sea, ahora me doy cuenta de que era una cosa muy loca y estaba pintada como un hospital además, la tenía pintada con el color de este verde así enfermizo de hospital y las dos cosas que tenían eran como de hospital, tenía como la fantasía esta rara, ¿no? Hipocondríaca de tener mi propia habitación de hospital y... Entonces yo no quiero nada. Si tú ahora me dices que está ardiendo el piso, yo salgo del piso y fuera. Entonces no pensaría como hostia. Pero si me dices que a qué le tengo apego, bueno, hay dos o tres cosas como que sé que no le tengo apego, pero que las volvería a comprar o las volvería. Hay un par de libros, algo de Julio Camba, siempre me voy a volver a comprar. Qué bueno. Algo de Robert Walser, siempre me voy a volver a comprar. Algo de Chesterton, siempre. Ortodoxia de Chesterton, siempre lo vuelvo a comprar. Eh, Hay como dos o tres libros y en los últimos años, precisamente por lo duro que es todo esto del cine, le he cogido una especie como de... Tengo una especie como de impulso posesivo muy infantil, pero creo que también, joder, lícito, ¿no? Y comprensivo y comprensible a quedarme las claquetas de los rodajes, por ejemplo. Ujú. Y sí que tengo dos o tres claquetas, que es una cosa que me da un poco de vergüenza. Me da vergüenza porque normalmente te la dan. O sea, en la liturgia del cine dice que si el rodaje va muy bien, al director le regalan la claqueta, pero ha habido rodajes en las que no me la han ofrecido y la he tenido que robar, siendo el director, que es un poco penoso esto, y robar hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, Simplemente le he sí. dicho al productor, oye, esto me lo quedo yo, ¿eh? Y, y creo Pero que ese momento de la conversación a veces es como muy ridículo. No, no, y me ha Sí, sí. pasado hace poco, ¿eh? Como de decir, a ver, la claqueta me la voy a quedar yo. Y, y el productor decir como, hostia, no sé. Y decirme, me da igual, la pagas, tío, ¿qué vale una claqueta? Me da igual. ¿Sabes? Y para que esté en Ovide, que es el sitio de alquiler de material de cámaras, la tengo yo. Eh, y entonces, eso sería, quizá alguna claqueta, pero solo como eso, como pequeño fetiche de lo increíblemente salvaje que es todo esto de intentar hacer una película o series, Ya, o sí. que tanto el cine como el teatro, por ejemplo, siguen empleando cosas como muy viejas y muy polvorientas. O sea, por ejemplo, si tú estás rodando algo, es asqueroso, es asqueroso. Si tú estás rodando algo, es asqueroso. Eso lo puedes usar de título, ¿no? De titular a esta conversación. En el sentido de que todos son tubos metálicos, todos son cosas que están sucias. Los eléctricos parecen como piratas, así con un montón de colgajos, de Sí. cosas de cuero muy gastadas. Tú dices, coño, estamos haciendo como algo presuntamente muy sofisticado, pero parecemos unos putos corsarios de... Sí, y es sobre todo, y también se ve en algo muy gordo, ¿no? O en Mm, cosas, cuando el cine de cine, ¿no? O los documentales sobre cine y demás, a mí lo que me llama la atención siempre es el desorden. O sea, siempre sí, todo lleno de cables, todo lleno de cosas polvorientas, lleno de colgajos, como tú dices, y, mil instrumentos que no aprecias cuando estás viendo la película. Eso me llama mucha atención, sí. es horrible. Y yo de unas cosas a las que me he tenido que autoadiestrar en ese autoadiestrarse de autodidacta que me caracteriza, ha sido superar el rechazo y el asco y la distancia y la disociación que me sugiere el estar rodeado de toda esa mierda cuando estoy rodando. O sea, te lo juro, o sea, de hecho creo que no ha sido hasta recientemente que me he sobrepuesto a, a eso, al asco que me da el estar rodeado de camiones y de cosas muy sucias. Llega todo muy sucio. Pero también cuando vas, por ejemplo, a eso también me gusta mucho, cuando vas a hacer teatro, no sé, que he hecho cosas, ¿no? En directo, en público, que es una cosa que no me gusta especialmente, pero que he hecho más de lo que quisiera. Entre bambalinas está todo hecho una mierda. O sea, Sí, 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 sí. las cosas con las que van a intentar hacer reír o algo. Bueno, los camerinos. Los camerinos son la cosa más repugnante de un teatro. Vas a sitios como el Círculo de Bellas Artes o que tiene como un nombre pomposo, o como que te esperas algo que tiene unas salas increíbles. Y luego los camerinos por dentro son cosas que
que da como angustia incluso pasar más tiempo ahí. La ropa que han ido abandonando los intérpretes. Eso en la tele también pasa, ¿no? A veces como que es un programa muy guay y te traen un traje y el traje está hecho mierda, ¿no? Y en cámara no se va a ver y piensas, ¿qué cantidad de gente ha fracasado? Como yo voy a fracasar en este traje, ¿no? Y cuántos zapatos, ¿no? Asquerosos. O sea, cuánta gente ha petado, ¿no? ¿Cuántas combustiones espontáneas han soportado esta ropa, ¿no? Y nada, y para acabar, un lema o una frase que te guste a ti tener presente o que últimamente estés dando vueltas a ella, aparte de cuando ruedas es asqueroso, algo que podría estar a lo mejor en tu estudio donde trabajas o algo así, como una frase que te guste tener de algún modo en tu vida presente, cerca. Bueno, en general, todas las frases que me enseñó mi psicoanalista, doctor Portuondo, las sigo llevando muy presente cada día. O sea, mucha gente llega hasta el punto que no sé si aparece en el libro, no lo recuerdo, pero de pensar que estoy como medio poseído por Portuondo. Es decir, porque es verdad que o que el fantasma me acompaña de algún modo, ¿no? Que en cierto modo mentalmente es así, ¿no? Entonces, sus frases están todo el rato a la orden del día, ¿no? Es decir, yo qué sé, las frases que él soltaba las tengo siempre presentes, ¿no? Cuando decía, cuando la razón, cuando la bestia ruge, la razón tiembla, por ejemplo, ¿no? Esa frase la tengo siempre, ¿no? O tu nivel de vida dependerá del nivel de tus decisiones, ¿no? Tu calidad de vida dependerá del nivel de tus decisiones, decía siempre, ¿no? Cuando le exponías dudas o cuando no sabías muy bien cómo... O, o cuando le explicabas problemas con tu novia, con la novia que tuviera por entonces, pues te decía como, pues eso, ¿no? Como lo mejor es relacionarse de Narciso, ¿no? Cada uno en su casa. Pero cuando estás cara a cara es muy duro, ¿no? Cara a cara cada día, ¿no? Desayunas cara a cara, ¿no? Por la noche cara a cara, ¿no? Al final de mes cara a cara. Bueno, todas esas frases, eso, ¿no? O el saca tu obra de arte, ¿no? El artista, es que hay tantísimas, ¿no? Eso como eh, el arte mueve, pero, o sea, conmueve, pero no mueve. Que él tenía a veces le pegaba palos a la idea del arte. No sé, hay infinidad de frases que. Sí, que casi aforismos brillantes. Sí, muy brillantes, pero eran suyos. Los fue como. Y eran muy sencillos, eran muy fáciles de entender, pero me ha llevado toda la vida el entenderlos de verdad, ¿no? O sea, si tú culpas a tus padres, ellos a la vez pueden culpar a los suyos, ¿no? Y entonces perpetúas el círculo neurótico, ¿no? Que tienes que romper, ¿no? Ese tipo de frases me acompañan siempre, ¿no? ¿Te quedaste contento con la adaptación a serie? Porque el libro está en Blackie Books, que lo recomiendo mucho para quien no lo haya leído, y también luego se hizo una adaptación que además fue bastante importante porque era la primera producción de filming, ¿no? Que ahora, por cierto, está a la venta. Sí, ¿No? sí, sí, exacto, sí. Muy contento. Para mí es una de las mejores experiencias rodando. O sea, yo tengo la sensación de cada vez haber ido aprendiendo más. Yo tuve mucho éxito con todos los vídeos virales de Playground y los vídeos tipo Go Ibiza Go y las piezas que hago que he hecho y espero seguir haciendo para televisión y demás. Pero por ejemplo, con Mi Loco Erasmus y Algo Muy Gordo, mis dos primeras películas, siento que pagué todas las novatadas posibles que podía pagar como buen autodidacta, como persona que no estudió para hacer cine y que ha aprendido rodando y filmando. Y entonces le tengo mucho aprecio a los dos proyectos que siguieron a Algo Muy Gordo. A Vosotros Sois Mi Película me parece un muy buen documental que creo que no está suficientemente valorado para el éxito que tuvo, porque tuvo mucho éxito y tuvo una repercusión brutal por el sujeto, por la manía que le tiene la gente a los youtubers y el desprecio que tienen, desprecio que me parece totalmente equivocado, pero bueno, allá ellos, y al proyecto que vino a continuación, que fue Doctor Portuondo, donde tuve la sensación de gran control. Es una serie donde lo que quería rodar lo rodé. La idea era hacer 6 obras de teatro muy pequeñitas que adaptaran el libro porque no teníamos opción de desplegar el libro más allá de eso. O sea, tenían que ser como 6 piezas muy de cámara, muy de diálogo y muy de actores.
y tuve la sensación de ejecutar exactamente lo que queríamos. Y fue una sensación muy buena, como de control y de trabajar bien. Y entonces tengo muy buen recuerdo de esa serie. La verdad fue agotador, pero fue una muy buena experiencia, de la que aprendí mucho y espero que eso se refleje en los siguientes proyectos también. Mm. Un placer haber charlado contigo, Carlos. De verdad, que la gente se acerque a lo que haces, que puede ser media offline, en tu podcast o en los libros y películas y vídeos que has hecho, y que nos seguimos escuchando, leyendo y viendo. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Javier.